Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Y en estos precisos momentos nada está dicho respecto a la reforma política. Marchas y contramarchas. Si bien se ha aprobado con abrazos de Marisa Glave, Luz Salgado, Alejandra Aramayo, Mercedes Arauz, el proyecto de la paridad y la alternancia, se mantiene el voto preferencial. Ojo, no es por ser pinchaglobos, sino hay que decir las cosas completas. Y sobre la inmunidad, tremendo embrollo, se aprobó primero un proyecto, pero no se alcanzaron los votos suficientes. En la práctica íbamos a ir a un referéndum. Y ese proyecto aprobado dejaba las cosas como estaban. Incluso le daba un alcance mayor a la inmunidad al nivel de candidato al Congreso. Ahora se está discutiendo una nueva propuesta, en estos precisos momentos, en el Congreso de la República, de darle un plazo al Congreso de 45 días para que resuelva el pedido de la Corte Suprema de retirarle la inmunidad a un congresista. Y si ese plazo se incumple, la Suprema actúa de oficio y va al Tribunal Constitucional. La cosa está bastante movida porque está entrecruzada la posibilidad de que Vizcarra, el presidente, pueda disolver el Congreso de la República. Eso a la luz de los dichos del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, de que Vizcarra tiene la opción hoy como mañana de disolver el Congreso de la República. Y los congresistas están pensando ir al TCE y la cosa está entrampada. Lourdes Flores Nano está con nosotros para darnos una mirada desde fuera, sí, pero con la experiencia y las horas de vuelo que Lourdes Flores ha tenido, por cierto, de manera muy notable en el Congreso de la República. ¿Cómo estás, Lourdes? Encantada, buenas noches. Nada está dicho, pues. Es una nunca mejor situación, exactamente, nunca tan ad hoc el nombre de este programa. De lo que acabo de resumir de manera apretada, ¿sale la reforma como está a la luz de lo que pidió el gobierno? Porque mira, te leo la carta de Salvador del Solar, mayo del 2019, cuando pide la confianza. Esencia del proyecto de la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral, de la paridad y la alternancia. Consideramos que dicho proyecto se desnaturalizaría si no se elimina el voto preferencial. Va en contra. Y lo de la inmunidad también. A ver, comencemos por ese tema. Luego entramos a algunos detalles más críticos del proyecto aprobado. Es que yo creo que en esa carta hay un error de concepto. Yo estoy entre quienes consideran que el gobierno no podía hacer cuestión de confianza, indicando si no se aprueba el proyecto de ley tal cual yo te lo envío, yo tengo derecho a disolver. La cosa es que se dijo. Sí, por eso, pero es que ese es un error en mi concepto conceptual. A ver, yo no estoy de acuerdo, vamos a pasar el proyecto de ley, pero primero sería una barbaridad política forzar una situación de tensión absolutamente innecesaria para agudizar un conflicto de poderes, dando la sensación que eso es lo que verdaderamente importa y no la reforma. Pero ojo, la hay, es real. Jorge del Castillo ha dicho que tiene información de que el presidente Vizcarra va a dar un mensaje esta noche. Esa ha sido la versión de toda la tarde. El cuco del golpe está ahí asolando el Congreso. Pero yo espero que haya serenidad, ¿no? Espero que haya serenidad en estas horas, espero que el mensaje del 28 de julio sea más bien un mensaje constructivo. Te diré sí. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la fórmula final que el Parlamento ha adoptado. Es decir, era crítica antes del texto, pero ya se adoptó paridad, es decir, 50% de mujeres y 50% de varones en una lista. Y además adoptó alternancia, con lo cual se va a un proceso electoral, en ese proceso electoral se armará la primaria, ¿no? Sea interna o sea externa, o sea interna y luego una elección ratificatoria, y ahí se arma la lista por el voto de los militantes o de los ciudadanos. Bueno, si después de todo eso vas a una elección general en la que además el ciudadano puede reordenar la lista, pobre señora o señor que se gastó su platita en la campaña para obtener el lugar en la lista en una elección interna, si después nuevamente tiene que ser sometido, que la primaria pues pierde toda fuerza. El sentido era una elección interna que sustituyera el voto preferencial. ¿Esa era la idea? Esa era la idea. Ahora, por lo demás, yo creo que el voto preferencial ha sido muy nocivo en la democracia. Lo he oído ponderar en los últimos minutos del debate, porque era como una salida, ¿no es cierto? Como no nos gusta, y a mí tampoco me gustaba, yo creo que había un problema ahí de decir alternancia y democracia, porque si haces una elección, 1 queda una mujer, 2 queda un varón,
2 queda una mujer, 3 queda un varón, ¿por qué le vas a decir a la número 2, pasa tú al 3? Para que se respete la alternancia. Entonces, ese es un problema conceptual. Pero la solución me parece que es peor. Es decir, ahora, elección interna, ratificación y además voto preferencial, con lo cual, repito, la primaria me parece pierde toda importancia. Si bien es cierto, dices que esta carta de Del Solar, que es la que se vuelve ahora, la he tenido que sacar de mis archivos. Así es, la he tenido que sacar de mis archivos porque acá está. Acá está justamente lo que el Congreso está temiendo, digamos, y por eso han recurrido a esta figura de pedir una medida cautelar al Tribunal Constitucional. Pero mis informantes me dicen que el TC está de vacaciones y regresan el miércoles próximo. También explicaré eso en un instante, pero volvamos a... Primero, tú has invocado un poquito mi experiencia, mis años de vuelo, has dicho, y yo quiero invocar eso. O sea, a ver, primero, ¿qué le interesa al país? Ya. Se ha producido una reforma, la reforma tiene sus críticas, he señalado en los minutos unas críticas, pero finalmente el Parlamento ha hecho un esfuerzo, ha legislado. Ahora hay que seguir los cauces constitucionales que no son un conflicto de poderes. Ni el Ejecutivo pretendiendo ejercer una cuestión de confianza luego que esta fue recibida y que se ha producido un debate, se han aprobado las 6 reformas con cambios, esa era la potestad constitucional, ni el Parlamento defendiéndose en una figura que se llama el conflicto de competencias. ¿Qué cosa es un conflicto de competencias? Alguien se mete en la competencia que no le tocaba. Una municipalidad provincial asume la competencia de una municipalidad distrital. O el Poder Ejecutivo decide legislar, por ejemplo, una materia que es una materia de carácter legislativo que el Parlamento tiene que dictar y no ha habido delegación de facultades. Esto es una figura un poquito más enredada. Lo que están diciendo los parlamentarios es esa interpretación que tiene el Ejecutivo de lo que es la cuestión de confianza está equivocada, está excediendo su competencia. Entonces invocan esa figura que tendría que pasar por el filtro del TC, que tendría primero que admitirla. La primera decisión que el TC tiene que decir, ¿este es realmente un conflicto de competencia? Yo tengo mis dudas que lo sea. Yo creo que sería una pésima interpretación de la Constitución, pero tengo mis dudas que lo sea. Pero en todo caso, pondrían en manos del TC a partir del 31, del primero, no sé. Pero ellos quieren ahorita. Es posible. Dicen que ahorita, y el TC, lo que me dicen es que no se va a juntar, no va a despachar hasta el 31. Con lo cual, Jaime y amigos, se dan cuenta que el destino del país, el orden constitucional, el buen manejo de la democracia no puede convertirse en un litigio judicial y en una escaramuza política como si esto fuera un ring de box. Serenémonos. El Ejecutivo tiene que sentir que hizo una propuesta, ha logrado que se le aprueben 6 proyectos de ley con sus matices, con sus cambios. El Parlamento ha cedido bastante también. Si no está de acuerdo con el proyecto de ley, el Ejecutivo tiene derecho a observarlo y a decir, oye usted, este proyecto de ley está mal, ha distorsionado lo que yo creía. Ese es el camino entonces. Ese es el camino. Observar. Y eso lamentablemente no se puede hacer en materia de reforma. O sea, lo que se aprueba ahorita en inmunidad, eso sí no se puede hacer. Ahí hay que respetar lo que Esa es una explicación interesante. Entonces, ¿quieres decir que la potestad de observar, en este caso, no va? Solo respecto a lo que es reforma. Por eso, reforma constitucional. Eso no va. No, claro, la Constitución dice que eso, ahí la palabra final la tiene el Parlamento. Pero el que se aprobó en la inmunidad en la tarde era un espanto, pues. Sí, pues, y ahora están, ahora están, a ver, también maticemos, mira, un avance, primero, yo soy en eso parlamentarista antiguo, es decir, no está de más que hagamos un poquito de docencia indicando que la institución de la inmunidad surge en la Carta Magna, en el siglo XIII, para defender al Parlamento como institución. Y que por lo tanto cuestionar eso no es bueno, porque esa es la esencia de la historia del Parlamento. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Ha pasado que lamentablemente los últimos casos son casos que no debieron estar protegidos por la inmunidad. Personas que llegaban al Parlamento con juicios o con problemas y que después decían, ahora soy parlamentario, no me pueden tocar. Tú decías, ¿qué quiere la gente? La gente quiere que Otorongo no coma Otorongo. Sí, eso está claro. Y los más radicales, que se cierre el Congreso, pero no es así. Entonces, tampoco, a ver, pues. vamos a tomar las partes. Si estoy insistiendo en esto es porque me parece que también tenemos que acostumbrarnos que las instituciones en la historia tienen alguna razón de ser y que tampoco hay que tirar. O sea, no somos inventores de la pólvora, eso tiene una secuencia en la historia. Pero en fin, el proyecto que se está discutiendo, el de la mañana y el de la tarde, ambos dicen que si una persona llega al Congreso con un problema previo, me parece muy bien, eso no está protegido por la inmunidad. Es decir, yo cometí un delito antes de ser congresista, después me eligieron congresista y ya nadie me toca. No, señor. Usted responde por los hechos previos porque no estaba protegido por la inmunidad. La discusión más fuerte es qué pasa durante el periodo en que la persona es congresista y podría cometer algún delito. En ese caso están poniendo un plazo, entiendo que es el... 45 días. Ya, bueno, está bien, podría ser más corto.
yo recuerdo cuando fui parlamentaria, cuando fui diputada, que un diputado cusqueño, me parece que un bar o un Cusco, mató a una persona. A las 24 horas se levantó la inmunidad. Claro. O sea, producido el delito. Pero mira, pues lo que ha pasado es verdad que era también flagrancia. Lo que ha pasado con Mamá. Pero fíjate tú, Donaire es un caso bien emblemático. Eso es previo a ser parlamentario. Pero eso sí se está corrigiendo. Eso se está corrigiendo. Eso está bien. Está bien, pues, o sea, ahora, lo que me advierten también es que ahora, el incorporar el TC es un tema bien discutible. el voto preferencial solo va en la elección del 2021. Sí. Pero claro, vamos a tener 5 años más con el voto preferencial, que era justamente una de las cosas que tanto se ha criticado. Y lamentablemente en nuestro país a veces lo transitorio termina siendo lo duradero, ¿no? Así es. No. Vivimos con cautelares. A ver, lo que pasa es que, miren, y en eso le doy la razón a la congresista Bartra, cuando se atropella el debate y se pierde la esencia de lo que se está discutiendo, claro que han jugado una serie de factores. No nos gusta que una ley, que después de haber hecho una elección interna se nos imponga un orden. Entonces vamos a discutir el orden otra vez, entonces desnaturalizar la primaria. Entonces hay que tener una cierta coherencia en las cosas. Yo observaría esa ley, que lo digo con sinceridad. Si yo fuera, observaría respetuosamente, señores parlamentarios, por esta razón nos parece que la primaria ha perdido fuerza, etcétera, etcétera, que se vuelva a discutir en el Parlamento. Eso es lo que yo haría con todo respeto al Parlamento y tendría que... Pero dices que no se puede. No, eso sí, porque se En ese caso sí, esa es ley, no es reforma, claro, eso es ley, ley, que es la ley, perdóname, la de ley del... Elecciones. Ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. Esa sí la podría observar. Y las otras también. Yo creo que la única reforma constitucional es de inmunidad. Pero es políticamente incorrecto observar la paridad y la alternancia. Bueno, pero si la paridad y la alternancia... Bueno, pero es que, volvemos al tema, así se calificó el Senado, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente, como le metieron un contrabando, entonces perdimos la oportunidad del Senado. Pero en fin... Solamente tampoco me pongo. En el PPC haremos las elecciones más abiertas del mundo, participará quien tenga que participar, presentaremos a las mejores mujeres y varones que podamos en la lista y tendremos que someterlo a voto preferencial. Lo único que dejo constancia es que es una pena que el esfuerzo que se hace para ordenar una lista democráticamente lo vuelvas a poner a cuestión en un voto preferencial. Perdóname, está Gino Costa, congresista de la bancada liberal, conectado con nosotros en vivo desde la Galería de Cronistas en el Congreso de la República. En un instante vamos a estar con él, ¿verdad? Gino Costa también ha tenido, por cierto, una agenda movida, como todos los congresistas en realidad, ¿no? Lo tenemos ya enganchado al congresista Gino Costa. ¿Cómo le va, congresista Costa? ¿Cómo va en este preciso instante, 9:14, la discusión respecto a la inmunidad parlamentaria? Jaime, ¿cómo te va? Buenas noches. La verdad que todos muy cansados a estas alturas del partido. Estamos discutiendo la presentación de una acción competencial al Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza, que es algo que discutimos antes de aprobar la última cuestión de confianza. Estamos volviendo a discutirlo mientras el proyecto de reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria ha entrado en cuarto intermedio y la señora Bartra está preparando la última versión de la misma para votarla ya. De manera que seguramente terminamos esta discusión y pasamos a la votación del último de los 6 proyectos de reforma política en los cuales hemos estado trabajando en realidad desde abril y de manera más intensa en las últimas semanas. ¿Cuál es y ya su opinión? Sesión de pleno, digamos. Sí, ¿cuál es su opinión, le decía, sobre la posibilidad de que el gobierno, si es que no se respetan las esencias, pueda tener, según el ministro Ceballos, el presidente tiene la facultad, la potestad, hoy o mañana, cito sus palabras, de disolver el Congreso de la República? Y me refiero concretamente a que en el caso de la ley orgánica de la paridad, acá en la esencia que planteó Del Solar en su carta de mayo, dice que consideramos que dicho proyecto se desnaturalizaría si no se elimina el voto preferencial. Y el voto preferencial continúa. La inmunidad está todavía ahí en veremos. ¿Cree que el gobierno puede tener esa opción como carta, el presidente, o no? Sí, yo creo que sí. Creo que con el proyecto de inmunidad parlamentaria tenemos un gravísimo problema. Porque además fue inmunidad parlamentaria lo que gatilló
en la presentación de la cuestión de confianza, como recordás, cuando se archivó el anterior proyecto. Y la propia, digamos, decisión de no investigar a Chávarri. Y ayer hemos decidido no investigar a Chávarri salvo por un delito. Y hoy día estamos aprobando un proyecto que es bien distinto que el que nos ha remitido el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo quería, yo creo que con bastante buen criterio, que la prerrogativa de levantar la inmunidad saliera del Congreso, porque el Congreso ha hecho uso y abuso de ella. O sea, no elimina la inmunidad, sino dice que sea la Corte Suprema la que determine si hay móviles políticos detrás de una investigación o detrás de un juicio, digamos. Pero no el Congreso, porque el Congreso en los últimos congresos, digamos, las últimas legislaturas, los últimos años, desde el año 90 en adelante, tiene un récord de haber solo aprobado el 10% de todos los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Entonces, esa es la razón. Ahora, en relación con los otros 5 proyectos, yo te diría, Jaime, lo que ha resultado como producto del trabajo ha sido la propuesta del Ejecutivo enriquecida o modificada, para algunos para bien, otros para mal, pero siempre como parte de un proceso de negociación, no solo entre las bancadas, sino también como involucramiento de la presidencia del Consejo de Ministros, claro, el primero de Solá. Para ir al punto, concretamente. Caso de la inmunidad no ha habido ninguna negociación. Por eso. Y el texto es realmente una desnaturalización de lo que nos ha remitido el Poder Ejecutivo. O sea que en relación con esto, yo creo que se podría sostener, ¿no es cierto?, que se ha incumplido. No sé si el gobierno lo querrá hacer, pero ¿habría mérito para hacerlo? Creo que sí. Para usted, entonces, constitucionalmente, el gobierno o el presidente Vizcarra tendría la potestad de disolver el Congreso si es que la inmunidad está como está. Mira, esa es una decisión que tendrá que tomar él. Ya. Yo te he dicho que de los 6 proyectos hemos avanzado en 5, hemos negociado, nos hemos puesto de acuerdo. Este proyecto, que fue la causa de la cuestión de confianza, que es un proyecto muy importante, dista muchísimo del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. O sea que hay toda una discusión sobre si se puede, digamos, dar por no otorgada la confianza 6 semanas después de haberla formalmente otorgado. Yo creo que sí. Hay otros que creen que no. Vamos a ver qué hace el presidente. Lo ideal sería evitar una circunstancia como esa y más bien Bien, gracias, congresista Costa. Gracias por este enlace. Hasta la próxima. La palabra, disculpa, Jaime. Sí, chao, sí, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gino Costa. Bueno, él no puedo dejar de comentar una cosa que me llama la atención. A ver. Que un parlamentario no defienda su fuero. Wow, fuerte, ¿ah? O sea, lo que acaba de decir es que sí, para él claro, sí, o sea, procedería el cierre. Yo en mis 10 años de parlamentaria no hubiera aceptado esa tesis de ninguna manera. Es decir, porque yo creo que además, primero no, por convicción no lo creo. Pero además, claro, si el parlamentario dice amén, señor, o sea, ten presente que la cuestión de confianza es una cuestión que se invoca ante situaciones de extremo conflicto. Fue concebida para en efecto, marcar la cancha y tener un arma, pero aquí ha habido un debate, también lo reconoce el congresista, ha habido un debate, se han intercambiado ideas, se ha mejorado el proyecto, se ha empeorado, se ha corregido, pero ese es el juego democrático. No nos tiene que sorprender que haya transacciones. Ese es el proceso legislativo. Ahora, si el Ejecutivo tiene reservas o tiene objeciones, ¿tiene derecho a observar? ¿Para ti sería inconstitucional una disolución? Absolutamente. Yo creo que desde el primer momento he considerado que tú no puedes decir, oye, usted deme la confianza, pero me reservo que si tú no apruebas exactamente, o la esencia, no sabemos, de lo que yo te he planteado, no. ¿Sería un golpe de Estado? Mira, me han preguntado esto varias veces, esa es una definición un poquito... Para mí sería una infracción constitucional, sería una vulneración constitucional. No sé si eso se puede resolver, no estoy tan de acuerdo que se pueda resolver por la vía de este conflicto de competencia que se quiere plantear, lo dirá el TC en todo caso, se admite el caso. ¿Y que acarrea una probable infracción inconstitucional si es que Vizcarra disuelve el Congreso? Podría significar un procesamiento al propio presidente, ¿no? Por supuesto, yo creo que estaría extralimitándose sus funciones. Pero no estoy aquí para sumarme a este cargamontón jurídico. No, viene a raíz de lo que acaba de decir Gino Costa. Lo digo para invocar la serenidad política. O sea, ha habido un debate importante durante 3 o 4 meses. Se ha aprobado una reforma con sus más y con sus menos. Cada poder del Estado ha cumplido su tarea. El Ejecutivo tiene ahora una potestad de analizar los proyectos de ley y una nueva revisión eventualmente si hubiera alguna discrepancia. Eso es lo democrático.
todo lo demás serían unos exabruptos absolutamente innecesarios e inconvenientes para el país. Y yo espero que más bien el 28 de julio el presidente de la República reconozca lo que ha permitido este diálogo democrático y nos plantee una agenda de temas de fondo para el Perú. No podemos seguir en estas escaramuzas permanentemente. Esto le hace un daño enorme a nuestro país y desprestigia a ambos poderes del Estado. Pero el Congreso también ha hecho su trabajo para desprestigiarse, ¿no? Eso es evidente, Jaime. Porque mira, tú sales a la calle, No, claro. Eso te vas al kiosco de la esquina, Sí, claro. el 100% te va a decir que lo cierren, siendo inconstitucional en la tesis que sostienes. Sí. Y creo que varios sostienen lo mismo. Sí. Entre ellos me incluyo. Es decir, creo que no es una figura que está dentro del marco de la Constitución, una disolución del Congreso a estas alturas. Sí, claro. ¿No? No, y además por una situación en la que finalmente... A ver, vamos a ponernos en el tema político. El Poder Ejecutivo presenta 6 proyectos de ley sobre 6 materias, todas controvertidas, todas difíciles. Ya, el Parlamento primero está reticente, después lo va aprobando, después va negociando, va quitando, va poniendo, va el primer ministro, va el ministro de Justicia, discuten, debaten, y finalmente sale un producto. Para mí un poquito Frankenstein algunas. Es para ti un Frankenstein lo que se ha aprobado. Vuelvo al tema, pues, o sea, como yo soy contraria al voto preferencial y en el fondo estaba contenta de imaginar una reforma legal que eliminara esto, que fue una introducción del gobierno militar, digámoslo con toda claridad. El voto preferencial se introdujo para quebrar los partidos, para romper la disciplina en los partidos, para crear un individualismo en la política, y eso es lo que estábamos superando. Bueno, pero nuevamente soy demócrata. Si la mayoría del Parlamento así lo define, puede el Ejecutivo plantear, pero si la mayoría se ratifica, eso es lo democrático, hay que aceptar. ¿Y cómo se corrige eso? Votando mejor la siguiente vez. Carlos Brus está conectado en vivo y en directo desde las galerías del Congreso de la República en el hemiciclo. Vamos de inmediato con él a escuchar su reacción, cuál es el ánimo en este momento en el Parlamento, con esta sombra, este cuco que anda rondando los pasillos, el hall de los pasos perdidos. Además, es Carlos Brus, aún entiendo, congresista de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo le va, congresista Brus? ¿El fantasma lo ha pillado en alguna esquina? ¿El cuco de la disolución del Congreso se lo ha topado usted frente a frente? ¿Ha escuchado rumores? ¿Qué está pasando? Hola Jaime, ¿cómo estás? Sí, he escuchado que hay un fantasma rondando por ahí, pero no he tenido la suerte de encontrarme con él, pero hay rumores que por ahí anda. Ajá, ¿qué clase de rumores? Cuéntenos un poco. Bueno, siempre es una presión por parte del Ejecutivo el tema de la cuestión de confianza, eso es indudable, el que diga que no miente, pero también hay un sentido positivo del hecho de que son reformas interesantes a las cuales valía la pena y vale la pena dedicarle tiempo. ¿Para usted sería constitucional, a la luz de lo dicho por el ministro de Justicia, de que el presidente tiene hoy como mañana para disolver el Congreso, que el presidente Vizcarra, habiéndose en el entendido o en la mirada del gobierno no respetado las esencias de los proyectos, sobre todo de la inmunidad tal como está ahora, la paridad, todavía se mantiene el voto preferencial, y esto era también una condición, que el presidente Vizcarra disuelva el Congreso? ¿Usted está de acuerdo con esa figura, siendo además congresista oficialista? Mira, en el tema de la paridad se mantiene el voto preferencial por última vez en el 2021, pero después se elimina. Con respecto al tema de la inmunidad, se está planteando una fórmula por la cual siempre va a haber, si el Congreso no decide en 45 días, una instancia externa que es el Tribunal Constitucional. Así que ahí se ha acogido la sugerencia del Poder Ejecutivo. Así que creo que no hay razones para estar pensando en escenarios, y creo que es totalmente fuera de lugar las declaraciones del ministro de Justicia, que no ayudan a esta ambiente de buscar sacar reformas, no porque hay una cuestión de confianza, sino porque son buenas para el país. Entonces, claramente usted estaría en desacuerdo si es que se llega a ese extremo. Se habla incluso, lo dijo Jorge del Castillo en su alocución de hoy, que habría un mensaje a la nación o cosas por el estilo. Esos son rumores. Yo creo que no hay causal para estar pensando en escenarios de ese tipo. Si es que se aprueba el tema de la inmunidad, tal como está planteándolo la congresista Rosa Bartra,
en la cual el Congreso tiene 45 días para decidir. Si no decide, esto pasa al Tribunal Constitucional. Me parece que es una buena fórmula para que no hayan congresistas que estén protegidos meses o años. Si no, tendrán 45 días para que se resuelva su caso. De lo contrario, lo resuelve el TC. Entiendo que se tiene que ir a votar, ¿no? Va a ir a votar sobre la inmunidad. ¿Qué va a votar? ¿Va a votar la inmunidad? No, se ha presentado un proyecto para presentarle al Tribunal Constitucional una acción de competencia para ver si es que el Ejecutivo puede o no hacer cuestión de confianza con relación a cambios constitucionales, ¿no? Que es algo que todos tenemos que saber. ¿Y usted está de acuerdo con esa posibilidad? ¿Va a votar? Adelántenos su voto, pues. No, sí, yo voy a votar a favor. Yo creo que es bueno para todos saber si es que se puede hacer cambios constitucionales y el Ejecutivo puede ordenarle al Congreso y hacerle cuestión de confianza sobre cambios en la Constitución. Yo creo que no. Yo creo que los cambios en la Constitución, los constituyentes, que somos los congresistas actualmente, tenemos que tener total libertad para poder decidir sin ningún tipo de presión. De lo contrario, el día de mañana viene un dictador y nos dice, oiga, hago cuestión de confianza para que usted ponga la reelección en la Constitución, si no lo cierro. Eso no creo que sea lo correcto. ¿Vizcarra sería un dictador, es lo que está diciendo usted? No, estoy diciendo si en el futuro viene un dictador, no estoy diciendo que Vizcarra sea dictador. La palabra ahí como que nos puso saltones. Vaya a votar, congresista. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Vaya a votar, no le quiero quitar el derecho al voto también. Lo que pasa es que dice el texto del Código Procesal Constitucional que cuando es un órgano colegiado tiene que aprobarlo el Pleno. Sí. Y ya mira, ha precisado, yo como no he leído el texto, ha precisado un poquito más el tema. Eso es más interesante, o sea, la pregunta que se le va a hacer al TC es, ¿puede plantearse una cuestión de confianza respecto a un tema que es de origen de una reforma constitucional cuando eso es una potestad sobre el Parlamento? Eso puede ser un tema más. Mira, es la primera vez que esto se va a plantear, de modo que el tribunal también puede decir, también ejercerá su cuota de poder. Sentaría, dice, claro. Ok, la admito, cosa que solo el tribunal tiene que decir si esto lo admito. Si lo admite, el Tribunal Constitucional cobra una fuerza muy grande y se convierte en un órgano dirimente ante posibles conflictos de poderes, que no me parece una experiencia, me parece una experiencia interesante. Bueno, se abre un debate sobre el tema, ¿no? Lo que le pregunté a Bruce, ¿Vizcarra estaría convirtiéndose en un autócrata, en un dictador, si es que hace lo que los rumores dicen que haría? A ver, las expresiones... A ver, yo te digo con toda claridad lo que yo creo que el presidente de la República, si forzara una cuestión de confianza y pretendiera una disolución del Parlamento en razón de la coyuntura que hemos vivido, violaría abiertamente la Constitución, cometería una infracción. Unos dirán pues que es un sometimiento de poderes y eso pues es un golpe, o sea, prescindir de un poder del Estado es un golpe de Estado, pero en fin, yo no quiero calificar el tema, me parecería que sería abiertamente inconstitucional y además de una innecesaria conflictividad política que no tiene ningún sentido. ¿Por qué no podemos admitir que se ha avanzado, que hay puntos intermedios, que se pueden corregir si es que el Ejecutivo observara algún proyecto de ley? No lo puede hacer respecto a la Constitución, pero eso es lo que dice la Constitución. Entonces, vamos aprendiendo a convivir democráticamente en el último año y medio que nos queda, respetando los poderes. Entonces, creo que si sus áulicos le dijeran, señor presidente, que ese es un tema... Para comenzar, demostraría que más le importaba el conflicto de poderes que la reforma en sí. Que lo que estaba en juego es quién somete al otro. Y eso no es lo que le interesa a la democracia. ¿Eso crees? ¿Que más le importa el conflicto que la reforma? Yo he sentido que en este y en otros temas, lamentablemente, pareciera que lo importante no es qué es lo que queremos, sino quién demuestra que lo puede hacer, quién pone en su lugar al otro, porque eso suena popular y yo creo que es un momento de serenidad. Yo creo que el 28 de julio podría ser un momento más bien de cambio, de actitud diferente, de agradecimiento a la aceptación de las propuestas del Ejecutivo en aquello que se ha dado, de crítica y sobre todo de una agenda que aborde otros temas no menos trascendentes, muy trascendentes para el Perú, el tema económico, el tema de la seguridad, el tema del conflicto, algunas ideas creativas de cómo armonizamos minería y agricultura. Hay tanto por decir del Perú de los próximos dichos que, como dice tu programa, en esas materias nada está dicho. Totalmente. Y hay que decirlo con todas sus letras. Totalmente. Ahora, en esto creo que se ha dicho de más. Sí. Ahora, lo que exactamente están votando en este momento tiene que ver que es una acción de competencia y su correspondiente medida cautelar ante el TC a fin de que este órgano constitucional esclarezca el alcance y forma en que se ejerce la cuestión de confianza. Noticia de último momento.
se está presentando, y ya es un hecho consumado, la lista de Pedro Olaechea al Congreso de la República. Quienes integran esta lista son, además de Olaechea, Salvador Heresi, Karina Beteta, Marvin Palma. Marvin Palma es un Avenger, tengo entendido, ¿no? Marvin Palma, confírmame ese dato, creo que él es de Cambio 21. Y la otra es el vocero, ahí está, Marvin Palma, vocero de Cambio 21. Con lo cual, la lectura política es que Cambio 21 se está acercando a Fuerza Popular. Sí. Todos vuelven. Ajá. Ah, mira, ve qué interesante. Sí. Lo otro es que, según ha estado también circulando el dato a lo largo de la tarde, es que se reactivaría la bancada Unidos por la República. ¿Quién la integraría? Daniel Salaverry, quien estaría ya consiguiendo una bancada para poderse postular. Glider Uñagua, Maritza García, Lucio Ávila, Patricia Donaire y Rolando Reati. Esa es la otra lista. ¿Otros Avengers? ¿Otra parte? No, sí, o sea, en este caso Maritza García estaría dejando la bancada de los Avengers para integrarse a esta bancada Unión por la República. ¿Alguna vez habías visto tantas bancadas? Uf, no, y me pierdo ya. El otro día no sé de quién me hablaba una conversación. Nunca en mi vida Acción Republicana, Unidos por la República, sí, Contigo. Este fraccionamiento es malo. Peruanos por el Cambio. Uno de los temas centrales tendría que ser una reforma en que pasemos de 24 partidos a 5 o 6 más sólidos y más ordenados, ¿no? Eso es uno de los desafíos. Entonces, ya está confirmado lo de Olaechea. Bueno, va Olaechea. Estos son los momentos en la vida parlamentaria en que la aritmética parlamentaria pues se cuenta uno a uno, ¿no? Uno a uno va sumando. Me acuerdo si estuvieses en el Congreso, ¿votarías por Olaechea o por Salaverry? Ah, no, por Olaechea, la presión que me decías Olaechea Vitocho. Olaechea Salaverry, sin duda por Olaechea. ¿Ah, sí? Sin duda. Ah. Sin duda. Más cerca a Fuerza Popular en este caso. Primero porque creo que es una persona que tiene personalidad, peso propio. Creo que el presidente actual ha cumplido su función. ¿Qué tenemos allí? A ver, ahí está el documento. Ponlo un ratito a full pantalla para que se lea un poquito. Ese documento va de... Ahí está, la lista. Se inscribe, ahí está el documento formal presentado a Gianmarco Paz, oficial mayor del Congreso. Confirmados los nombres: Pedro Olaechea, Karina Beteta, el otro nombre que veo ahí es Heresi, ¿no? Salvador Heresi y Marvin Palma. Ahí está. Primer vicepresidente, primer vicepresidente, segundo y tercer vicepresidente. Es, digamos, la lista que está poniendo a la luz, exactamente, un fujimorismo ya aparentemente reconciliado, ¿no? Sí. No, el APRA, supongo que el APRA votará ahí, ¿no? En fin, ya, eso es una serie de preelección, la aritmética parlamentaria, lo comienza a sumar, tal. Sí. A mí me encargaron en el año 91 a conducir la elección de Bobby Ramírez del Villar a la presidencia. Formamos una cosa que se llamaba... Diputados, ¿no? Sí, diputadas. Fue una cosa preciosa. El presidente de la UNE, un gesto lindo, ¿no? Porque pedían una vicepresidencia. Me dijo, doctora, o Lourdes, ¿no? Acción Popular vota por Ramírez del Villar sin exigir nada a cambio, sin pedir nada a cambio. En el Senado, a su vez, ha sido otra. Eso es parte de la gracia del Parlamento. A eso qué bonito cierre, además, con ese recuerdo, Lourdes. Muchas gracias por venir. Encantada, ha sido un gusto tenerte. Creo que tu mirada le ha dado mucho contexto a lo que está pasando hoy. Y espero que transmita un poquito de serenidad y tranquilidad que tanta falta nos hace. Vamos a tomarle el pulso ahora a el empresariado, a la economía. María Isabel León, presidenta de la CONFIEP, nos ofrece su enfoque sobre la situación actual del país a la luz de lo que estamos viendo, a la luz de Tía María, a la luz del mensaje que estamos esperando del presidente el 28 de julio. Y, por cierto, seguimos conectados en vivo y en directo desde el Congreso. Nada está dicho, ya lo vio usted.